Todos en algún momento de nuestras vidas, quizás en muchos, hemos atravesado por circunstancias que como tormentas llegan sin avisar y cuando aparentemente el cielo de nuestras vidas está más claro, de repente se cierne la oscuridad y viene una tempestad para sacudirnos. Obviamente, a ningún ser humano le agradan las tormentas. Sin embargo, es en la tormenta donde somos probados para ver de qué estamos hechos y en quién está puesta nuestra confianza. Y en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 4, en un pasaje, los versos 35 al 41, narra el momento en que Jesús invita a sus discípulos a pasar al otro lado de donde se encontraba. Dice así la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Dios está muy interesado en que usted y yo sepamos que Él tiene poder para calmar, para destruir y para darnos paz en la tormenta y después de la tormenta. El único que podrá y que puede calmar la tormenta perfecta, como yo le llamo, que se avecina sobre la tierra, de guerras territoriales, mundiales, nucleares, de plagas, de violencia y de todas las barbaridades que vemos y que la palabra de Dios dice que tienen que suceder antes de que nosotros seamos arrebatados. Y Dios quiere que tú sepas, en medio de la tormenta que puede que estés pasando en este momento o la que pueda llegar a tu vida, sea simple o sea violenta, que tú sepas que Él puede calmar y Él puede detener los vientos huracanados sobre tu vida. Y por eso Él quiere que tú aprendas a confiar en Él. Dice este pasaje que Jesús invita a sus discípulos en la noche para pasar a la otra ribera, al otro lado de donde ellos se encontraban, pero que cuando estaban en medio del mar se levantó una tempestad de viento y era tan fuerte la tempestad que narra la palabra que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya la barca se estaba hundiendo, ellos estaban en un peligro muy grande en esa barca. Y esto puede parecerse a esos momentos en que usted y yo atravesamos por problemas, ya sean de salud, financieros, ya sean los problemas globales, que como dije hace un momento, cada día se están complicando más, ya que este mundo tiene que perecer, ser destruido, conforme lo ha establecido el Señor. Y no lo hará hasta que no haya sacado a sus escogidos. Yo espero que usted que me escucha sea uno de esos escogidos, que pacientemente esté esperando al Señor y que aprenda que no estamos exentos de vernos en medio de la tormenta perfecta que se cierne sobre la tierra, pero que sí el Señor ha prometido guardarnos y darnos paz en medio de las
tormentas. Lo mejor que podemos hacer cuando la barca de nuestra vida está como estaba esta, en el momento en que sucedió esta tempestad, es quedarnos quietos y saber quién es nuestro Dios, nuestro Padre. Es menester que tú entiendas en este momento que aunque la barca de tu vida se esté hundiendo, sea cual sea el problema o el ataque que estés recibiendo, tienes que conocer al Dios que tú le has entregado tu vida y saber que Él puede calmar esa tormenta y puede cambiar esa tormenta en algo placentero, en algo bonito, en algo maravilloso. Dios puede hacer salir el sol más brillante en tu noche más oscura. Pero si tú no lo sabes, si tú no conoces a ese Dios, que es el único que puede calmar la tempestad o que puede darte paz mientras está dentro de la tormenta, entonces muy probablemente te hundirás. Vas a perecer en medio de la prueba o la situación que estés viviendo. Fíjese bien que la palabra de Dios dice que en medio de ese peligro, en medio de esa tormenta, Jesús, dice el verso 38, estaba en la popa durmiendo en un cabezal. Y siempre ha llamado mi atención esto, y siempre, ya que lo he aprendido y lo he entendido por la palabra, los discípulos en ese momento se preguntaban, pero ¿y qué hace Jesús durmiendo mientras nosotros estamos a punto de perecer? Mientras esta barca está a punto de... ¿Cómo fue posible que Jesús estuviera durmiendo mientras los discípulos estaban desesperados? Me imagino que gritaban. Inclusive lo despertaron. Tuvieron que despertarlo. Su sueño era tan profundo que no lo despertó la tormenta. Lo despertaron los discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús, en medio de un peligro tan grande y en medio de una tormenta tan violenta, pudo dormir? Porque Jesús, el Hijo de Dios que se hizo hombre y vino a la tierra a morir por nosotros, y que pasó por estas experiencias para mostrarnos a nosotros qué nosotros debemos hacer en medio de las tormentas. Porque Jesús sí sabía quién era su Padre y toda su confianza estaba en su Padre Dios. Y por eso, aunque la barca era sacudida, Él estaba quieto, conociendo quién era Dios. En un momento el Señor le dice a su pueblo lo que te dice a ti y a mí en esta hora, en estos últimos días. En quietud y en confianza será vuestra fuerza. Pero dice más, lamentablemente no quisisteis. Nosotros decidimos si vamos a hundirnos en la tormenta o si vamos a vencer, a salir victoriosos, fortalecidos, bendecidos, triunfantes de la tormenta confiando en Dios, o si vamos a dejar que la tormenta, el temor, la falta de fe nos anegue, nos hunda. Es una decisión que tenemos que tomar, porque el Señor dice, si te quedas quieto, yo te ayudo, pero si te desesperas, entonces probablemente puedas perecer. Jesús dormía porque Él sabía que su Padre no dormía, como bien lo expresaba el salmista David en el Salmo 121. No se dormirá el que guarda a Israel. Y no está hablando solamente del Israel natural, físico, del pueblo. Está hablando también de nosotros, el Israel espiritual. Aquellos que hemos creído en Él. No duerme el que nos guarda. Por eso Jesús podía estar tan tranquilo en medio de aquella tempestad tan grande. Y ellos despertaron al maestro. Le dijeron, maestro, ¿no tiene cuidado de nosotros que perecemos? Entonces hay algo o hay varias cosas que nos enseña esta historia y que debemos no simplemente escucharlo, sino ponerlo en práctica, ya sea que estés pasando por una tempestad o que
llegues a pasar por ella. Todos de una u otra forma pasamos y pasaremos por tormentas en esta tierra. Estoy hablando de pruebas, de problemas, de necesidades, de enfermedades, de retos y de tantas cosas que nos acontecen al ser humano. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en medio de la tormenta, en medio de las pruebas, en medio de los diagnósticos negativos, en medio de la pérdida del trabajo, del abandono de algún ser que amamos, en medio de cualquier situación adversa, tenemos que aprender a confiar en las promesas del Señor. Si le hemos entregado nuestra vida, que viene siendo tipo de la barca, a ese Dios, tenemos que confiar que el Dios que hizo la promesa de cuidarnos, protegernos, guardarnos aún de la muerte y del infierno, tiene poder para sacarnos airosos, para sacarnos con vida y victoriosos de en medio de las adversidades de este mundo. La Biblia dice que el Señor a sus hijos los va a capitanear, escuche bien, aún más allá de la muerte. Sí, esa es la tormenta más terrible que el ser humano puede vivir, la muerte. Nadie quiere morirse. Y cuando nos vemos cerca de ese momento, nuestra humanidad que no fue creada para morir, pues siente el temor. Sin embargo, el Señor dice, yo te voy a capitanear, yo te voy a guiar aún en ese valle de la muerte y te voy a llevar a la vida eterna. Entonces tenemos que aprender. Es tiempo ya, es tiempo porque se acaba esto y porque todo se complica. Usted lo quiere entender o no, mire, todo se complica. Viene una tormenta perfecta, aún en este año. La Biblia lo dice, cada día las cosas se ponen peor. Pero esto yo no se lo estoy diciendo a usted para que se amedrente. No, 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 no. Aquí está la solución frente al miedo, frente a lo que se avecina. Tenemos que confiar no en las promesas de los hombres, no en los planes de los hombres para evitar que esta tierra se destruya, no, tenemos que confiar en la promesa de uno que no miente, que no cambia. Pero para confiar en las promesas de Dios, tenemos que conocerlas primero. Si usted no conoce la promesa, pero mucho menos conoce al Dios que hizo la promesa, usted va a sucumbir lamentablemente. Solo aquellos que conocen a Dios y saben que Él es fiel y que sus promesas son sí y amén, no importa cuán ruda sea la tormenta, la oscuridad que se cierna sobre ellos, ellos saben que Él es luz y que su luz alumbra en la oscuridad más profunda que pueda existir. En este momento de la historia que estamos leyendo en Marcos capítulo 4, Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. En sentido espiritual es como cuando Dios nos dice a nosotros, vamos a otro nivel, tenemos que madurar, tenemos que crecer. Y para ello va a tener que ocurrir algo porque crecer duele. Van a ocurrir tormentas, vamos a tener retos, pero quien te invitó a subir de nivel espiritual, quien te está invitando a pasar al otro lado es Jesús. Y sí puede ser que en el camino hacia el otro lado hayan tropiezos, hayan tormentas, hayan ataques, pero si Jesús está en la barca, Él fue que te invitó. Él te prometió que te llevaría al otro lado. No te enfoques en las dificultades del camino. Pon tu mirada en aquel que te hizo la promesa de llevarte al otro lado. Y podemos decir también que al otro lado es a la vida eterna, a las mansiones celestiales. Y mientras caminamos por esta tierra, por este valle de lágrimas y de dolor, olvidamos que el Señor dijo que si confiamos en Él, no importa la tormenta, no importa la adversidad, Dios no quiere excusas. Dios no te está preguntando que qué es lo que te pasa. Dios sabe lo que te pasa. Y Dios sabe que los vientos son bien fuertes sobre tu vida. Él quiere que tú confíes en Él. Si Él prometió que nos llevaría al cielo, tenemos que confiar en Él y tenemos que ser valientes y enfrentar las tormentas sabiendo que Él está con nosotros. Por eso el salmista David decía, en el día que yo temo, en ti confío. Si Dios lo prometió, Dios lo va
hacer. Hay una gran verdad espiritual que debemos comprender. Ninguna circunstancia, por difícil que sea, puede hacer cambiar lo que nuestro Dios nos ha prometido. Si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Ahora, usted dirá, ¿y cómo yo sé que Dios lo dijo? Lea la Biblia, escudriñe la palabra, intime con Dios y usted sabrá y conocerá todo lo que Él ha dicho y su fe crecerá y usted será más que vencedor. Tenemos que aprender a confiar en el cuidado, en la protección de Dios sobre nuestra vida. David declaraba en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta. ¿Voy a mirar yo la tormenta? ¿Voy a poner mi mirada solamente en los vientos? No, mi socorro viene de Jehová, que nos ha sido refugio de generación en generación. El Dios que también guarda nuestras salidas y nuestras entradas. Si Él está permitiendo que atravieses por esa prueba, escúchame bien, si la prueba Él la está permitiendo, Él la está permitiendo con un propósito, pero Él no va a dejar que te hundas, que te ahogues, que te rindas. Confía en Él y pasa la tormenta alabándole, sin temor y esperando que Él venga a rescatarte. Tenemos firmemente que confiar en el cuidado y la protección de Dios. En estos tiempos tan inseguros, solamente Dios puede guardar nuestras vidas. Porque si Jehová no vela, no importa que vele la guardia. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia, dice la palabra. Usted no puede poner su confianza solamente en un guardia o una persona humana que le cuide. No, 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 no. La protección segura y firme es estar al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Cuando ahí moramos, permanecemos, pues usted puede leer todo el Salmo 91 y estarán todas las promesas de Dios que son sí y amén. Tenemos también que aprender a confiar en el poder ilimitado y sobrenatural de Dios. El verso 39 dice que Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Inmediatamente el viento cesó y se hizo grande bonanza. En momentos en que los vientos de ataques del maligno están sobre nuestras vidas, tenemos que confiar en el Dios que ordena que las huestes del mal enmudezcan y cesen, porque el poder es de Dios. No hay, escúchame bien, no hay problema, no hay enfermedad, no hay situación, no hay tormenta que Jesús no pueda resolver. Y algo interesante también que debemos saber cuando hablamos de confiar en Él, que Jesús no solamente calma, aquieta, paraliza la tempestad, sino que aún Él permite la tempestad. Porque muchas veces la tormenta llega y se va de una vez, pero muchas veces tenemos que atravesar por ella por un largo periodo. Lo que Dios quiere que aprendamos es que Él es el único que nos puede dar paz, aunque los vientos violentos azoten nuestra vida. La palabra de Dios en Primera de Juan, en su capítulo 4 y su versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Usted escucha o lee ese versículo, pero no basta con escucharlo, leerlo. Tiene que creerlo, que el que está en usted, el que está en la barca de su vida, el capitán de su vida, el rey y señor de su vida, es el Dios todopoderoso. Y Él es mayor que el maligno y todos sus demonios. Por eso el Señor le dijo, ¿cómo? ¿No tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? No es momento de temer. Es momento de decirle, sí, Señor, confiamos. Y dormimos aunque los vientos soplen fuerte, porque sabemos que mientras estamos dormidos, que mientras estamos atravesando la tormenta, tú estás trabajando y ordenando a lo que quiere destruirnos,
que se aleje de nosotros. Es tiempo de confiar y de saber sobre todas las cosas. Es tiempo de estar quietos y saber que solo Jesús puede calmar la tormenta. Llámese como se llame. Suceda lo que suceda. Lo que a ti te atemoriza, Dios lo puede resolver. No temas, confía. Porque la palabra de Dios, en una de las parábolas de Jesús, la parábola de la viuda y el joven justo, se hace una pregunta a Jesús muy triste. Y dice, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Este es un mundo de tormentas y de batallas y de luchas. Y el Señor dice, cuando yo regrese, que es en cualquier momento, ¿voy a encontrar fe? ¿O voy a encontrar a mis hijos atemorizados, anegados por las olas de ataques y de dificultades que hay en este mundo? Cuando venga el Señor, cuando venga la tormenta, ¿qué le vas a decir al Dios que te ha dado promesas de cuidado, de victoria, de salvación y de vida eterna? ¿Vas a mostrar tu fe? Porque si muestras tu temor, abres una puerta para que el enemigo tome ventaja en tu corazón. Aprendamos a confiar en el Dios Todopoderoso. Y sea cual sea la tempestad que esté azotando tu vida en este momento, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente y tu corazón. Si te atreves a creer que Él puede cambiar tu tormenta en paz y en sosiego. Confía solamente en Dios. Él no ha cambiado y la tormenta no lo cambiará. Su poder no tiene límites. Alábalo en medio de la tormenta. Recibe su paz y espera el momento en que Él se levantará por ti y para ti para mostrarte su poder, su fidelidad y su gloria.